Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Serios hallazgos dio a conocer la Secretaría de Seguridad luego de intervenir la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el crimen organizado, dependencia que llegó a su fin por decisiones del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. Mediante un comunicado, la Policía Nacional detalló que identificaron indicios que presumen la comisión de faltas administrativas y penales por parte de directivos de Dipanco, entre ellas inobservancia de los protocolos institucionales para el registro y control de las operaciones de cualquier índole, negligencia o encubrimiento de parte del equipo directivo de Dipanco en cuanto a la naturaleza, destino y propósito de la misión en la que perecieron 5 policías, omisión de la debida diligencia para evaluar los riesgos operacionales, la adopción de medidas de seguridad y coordinación previa a la operación. Informes reservados indican que nunca existió la intención de realizar una operación en el departamento de Colón, pues desde un principio el equipo se condujo con dirección a la zona de Corinto Omoa Cortés, explicaron las autoridades. Además, identificaron malas prácticas procedimentales en cuanto al manejo de informantes, la administración de la información, la conducción de las operaciones y los procesos administrativos. En este aspecto, y tras dar el tiro de gracia a la Dipanco, las autoridades determinaron un proceso de evaluación, calificaron de idoneidad y pruebas de confianza a todos los miembros de la Dipanco previo a ser reasignados a otras funciones. De momento, la violencia se convirtió en el principal problema de esta administración, tomando en cuenta los homicidios múltiples y los asesinatos de taxistas, casos que estarían asociados al denominado impuesto de guerra, por lo que transportistas esperan que la nueva agencia de combate al crimen organizado y a la extorsión de los resultados esperados, a pesar que el pueblo todavía no tiene la confianza necesaria debido a que las cifras y la percepción de alta inseguridad no bajan. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a hablar de acciones del gobierno en materia de seguridad para dar respuesta a las demandas de la población. Esta mañana tiene bien acompañarme el señor ministro de Seguridad, el general en condición de retiro, don Gerson Onan Velázquez. Bienvenido, ministro. Muchas gracias, licenciado. Un placer estar aquí con usted y compartir con el pueblo hondureño esta importante temática. Gracias, lo acompaña el comisionado de Policía Rigoberto Ceguera Mas, el general director de la Policía Nacional. Muchas gracias, licenciado. Muy complacido de comparecer esta mañana en este prestigioso
foro que está captando la atención de todo el pueblo hondureño y la oportunidad que demos a conocer nuestro trabajo. También el subcomisionado de policía, Daniel Molina, es el director de la División Anti-Extorsión y Asociaciones Terroristas, DAET. DAET, así es. Bienvenido. Gracias, licenciado, a todo el pueblo hondureño, muy buenos días. Y es una oportunidad muy importante para poder llegar al seno de los hogares de cada uno de los ciudadanos hondureños y transmitir la visión y la estrategia que tiene el mando del Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional con este proyecto. Sí, Gisela temprano informaba sobre este tema de la DIPANCO. Ministro, ¿cuál fue el hallazgo más grave que lo llevó a tomar la decisión de cerrar DIPANCO y qué están visualizando ustedes como nuevas autoridades? Bueno, como ya hemos expuesto, hubo una serie de irregularidades que fueron encontradas al momento de hacer una intervención profunda, digamos, en todos los procesos operativos y administrativos de la DIPANCO, entre ellas que no se tenía, o sea, pese a que habían protocolos escritos, estos no eran observados, no eran cumplidos por los funcionarios que estaban ahí. Más allá de esto, había una serie de denuncias, más de 1000 denuncias relacionadas con las actuaciones de los funcionarios de DIPANCO en diferentes momentos. Estas denuncias fueron especialmente por la aplicación indebida de procedimientos durante el estado de excepción. Habían muchas denuncias relacionadas con allanamientos ilegales, hurto y robo de objetos, violaciones a derechos humanos, tales como vejámenes, también habían algunos abusos propios de la autoridad en el marco de las detenciones y hasta desapariciones forzadas. Todo esto era, digamos, una situación que, si bien es cierto, todavía están en proceso de investigación, era imposible poder lidiar con todo ello debido a que cualquier acción que pudiéramos hacer para sanear la estructura no nos iba a permitir poder tener un nuevo comienzo y tampoco íbamos a tener el apoyo que necesita una estructura de este tipo para poder seguir prestando un servicio tan importante a la sociedad. Antes de venir al estudio pensaba, ¿y las autoridades anteriores no se daban cuenta de eso? Bueno, creo que es una muy buena pregunta, pero todos recordamos que la DIPANCO hasta cierto punto fue una unidad insigne de la administración anterior y era era la punta de lanza de la estrategia de seguridad. Y en ese contexto que está la alineación y la aprobación del estado de excepción como una medida prácticamente permanente, una medida de seguridad permanente, eso hizo que la DIPANCO fuera utilizada para poder hacer diferentes acciones en las cuales los funcionarios se extralimitaron en el ejercicio de su función y cometieron muchos abusos y los cuales están documentados debidamente tanto en la oficina del CONADE como de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y hasta en la propia DIDAPOL. Hay varios casos de oficiales de DIPANCO que fueron remitidos inclusive a los tribunales correspondientes. Todavía hay algunas investigaciones y ejecutorias, digamos, de los tribunales en relación con algunos casos y esto pues era la situación. ¿Me da algunos datos de faltas administrativas y penales que cometieron miembros de DIPANCO? Bueno, hablando de delitos, el abuso de autoridad fue el principal. Dentro de ellos también, digamos, detenciones ilegales, hurto y robo de objetos durante los procesos de allanamientos y hasta hay violaciones de derechos humanos durante los procesos de los allanamientos y hasta el tema de desapariciones forzadas. ¿Su experiencia qué le dice? ¿Ese estado de excepción por tanto tiempo fue correcto o no fue correcto? Creo que no, porque hubo una aplicación, o sea, desmedida, digamos, y desproporcional en cuanto a las acciones que realizaron las instituciones en el marco del estado de excepción. Todos sabemos que, si bien es cierto, el estado de excepción existe, debe utilizarse de manera temporal y focalizada en aquellos territorios donde la problemática es violenta y de difícil control.
Creo que durante esto se mantuvo durante tanto tiempo que las actuaciones policiales se volvieron mecánicas y muchas de ellas, si bien es cierto, se mostraban detenciones porque en el marco del estado de excepción la principal herramienta de la Policía Nacional era realizar allanamientos indiscriminadamente. Realmente no había una suspensión real de garantías, tal como lo establece la norma, sino que era como una autorización, un cheque en blanco para que la policía pudiera hacer todo lo que quisiera en el marco del estado de excepción, especialmente detenciones sin orden judicial, allanamientos de morada, que eran las principales acciones. Actualmente tenemos la decisión política de que el estado de excepción no continúa y por ende nosotros ahora debemos someternos a las reglas del debido proceso. Si necesitamos hacer un allanamiento, tendremos que realizar las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes para que lo autoricen o valorar los supuestos procesales que ya existen en la ley para hacer los allanamientos sin orden judicial. Obviamente, para esto tenemos que tener el acompañamiento del Ministerio Público. Es un proceso de cambio. ¿Cuándo piensa usted ya va a funcionarle, va a avanzar en eso? Bueno, ya está funcionando. Quiero mencionarle a la población que los procesos de investigación contra las estructuras criminales, contra la extorsión, no se han detenido. De hecho, por eso fue la decisión, o más bien ese fue uno de los argumentos más importantes para que esta nueva agencia quedara dentro de la estructura de la Dirección Policial de Investigaciones. Todos sabemos que la DPI es la principal agencia de investigación del país, la que tiene amplias facultades para conducir todos los procesos de investigación, que tiene experiencia en el manejo de la dinámica procesal que corresponde a las investigaciones dentro del marco del debido proceso y por ello, y que también tiene cobertura nacional. Entonces, al insertar la DAET dentro de la DPI, le va a permitir tener esa sombría de legalidad y de funciones que ya tiene la Dirección Policial de Investigaciones. Más allá de esto, también estamos en el proceso de certificación del personal. El personal no es que sea descalificado en un 100%, pero tenemos que estar seguros de que la gente que va a continuar en esta unidad va a ser gente que sea confiable, que tenga las competencias mínimas necesarias para ser investigador, que también tenga una historia, digamos, profesional adecuada. En ese sentido, además del proceso de evaluación del personal, se está haciendo un proceso de, digamos, captación de recursos y en este caso no es un proceso abierto porque es dentro de la misma Policía Nacional que se está captando recursos para poder ser integrado a la nueva unidad. General Oseguera Mas, usted es el director de la policía. ¿Cómo ve el panorama en relación a lo que estamos platicando? Bueno, quiero manifestarles a usted y al pueblo hondureño que vemos el panorama con mucha satisfacción, con mucha esperanza, porque uno de los procesos especiales que vamos a implementar con la DAET a partir de esa certificación del personal es que vamos a fortalecer los procesos de investigación. Un tema que queremos alejar de la historia reciente es que una unidad desarrolle actividades operativas tácticas que lo hacen que el proceso de investigación sea mínimo. Queremos un proceso de investigación profundo porque la respuesta o la necesidad de la población es gigante. Yo mismo soy el fundador de la primera Fuerza Nacional Antiextorsión que me permitió acumular una gran cantidad de experiencia en estos temas de extorsión, y este tema de extorsión y todos los delitos conexos con la participación o la comisión de delitos por parte de grupos denominados pandillas o grupos que tienen ese mismo comportamiento son totalmente lesivos a las personas. Por eso nosotros debemos de ser muy serios y es por eso que este momento para nosotros se convierte en una gigante oportunidad de incrementar las capacidades de investigación, pero sobre todas las cosas, las capacidades de una buena atención a las víctimas, porque estas no son cualquier víctima. Son víctimas que en primera instancia ni siquiera quieren comparecer. Y si ese grupo o ese equipo profesional tiene altos estándares, las personas van a llegar con mucha confianza.
Por eso tenemos grandes esperanzas en este proceso, pero no solo grandes esperanzas, también estamos haciendo nuestra tarea. ¿Cuántos oficiales están bajo investigación por los hechos que relató el ministro y ellos formando parte de esta unidad que está siendo investigada? En principio, toda la membresía de Dipanco, toda. ¿Cuántos son? En general. Este tiene una estructura de un directorio en primer lugar, que es un director con todo su directorio, que es toda esa estructura de recursos humanos, sus equipos operativos, sus equipos de investigación. Después de él, abajo viene un equipo de oficiales de, nosotros llamamos unidades de apoyo, que tiene que ver con el tema financiero, con todas aquellas actividades logísticas. Y abajo vienen todos los jefes departamentales. En cada departamento tenemos un oficial que hace estas labores. Todos estos oficiales, jefes y sus equipos tácticos también tienen que entrar en esta gama de certificación, de evaluación, de pruebas de confianza. En general, pudiéramos mencionar que tenemos representación a nivel nacional en los 18 departamentos y en las 9 regionales que conforman la estructura de la Policía Nacional. Podemos hablar entonces de 18 jefes departamentales, de 9 jefes regionales y su gama de equipos de investigadores que tienen presencia en todo el país. Todos estos oficiales entran en este esquema de certificación que al final es un proceso que debe ser normal en nuestra institución. Todos nosotros debemos de ser personas certificadas y pasar por estos procesos. Así que todos ellos van a formar parte de él. Antes de darle la palabra al subcomisionado Molina, dígame, ministro, ¿por qué toman la decisión de colocar al subcomisionado de policía Daniel Molina aquí con nosotros, director de esta división antiextorsión y asociaciones terroristas? Bueno, creo que todos conocemos la trayectoria del comisionado Daniel Molina. Él ha sido un oficial que ha tenido diferentes funciones, que ha estado en diferentes unidades y que también tiene una capacidad de comunicación muy buena. En ese sentido, también, pese a que aún porta 2 soles en sus insignias, ya es comisionado ascendido por el Soberano Congreso Nacional en espera solo de la ceremonia de ascenso que va a ser el próximo 9 de junio. Entonces, todas las unidades policiales de este nivel deben tener como mínimo un señor comisionado para que pueda tener todas las capacidades y la autoridad que en la institución se requiere para poder comandar. Más allá de esto, como le reitero, son innumerables las capacidades y las virtudes del comisionado Molina. Creemos nosotros que es la persona idónea, igual que su equipo de trabajo, para poder no solo levantar el perfil de la nueva unidad o la nueva división anti-extorsión y anti-asociaciones terroristas, sino también de desarrollar procesos orientados a la investigación, a la inteligencia. Porque en el pasado, y esto es una cosa que usted lo comentó la vez pasada, el señor director, la Dipanco hacía de todo. Hacía desde el proceso de recepción de la denuncia, las acciones de inteligencia, las acciones de documentación operativa, las acciones de investigación, de judicialización y también las acciones de allanamiento. En este caso, la intención ahora es que la DAET se especialice en el tema de inteligencia y de investigación y que sean las fuerzas especiales las que conduzcan las operaciones. En ese sentido, el comisionado Molina tiene amplia experiencia y además es una persona que ha tenido un perfil profesional, digamos, ético, profesional muy bueno. Sí, su comisionado, ¿cuándo lo ascienden ya? 9 de junio. El 9 de junio. Molina, ¿cómo recibes tú este reto? Muy buenos días. Efectivamente, lo recibo con mucho compromiso. Sé que es una oportunidad excepcional para el Estado de Honduras. Yo agradezco enormemente lo que es la confianza que me ha depositado tanto el señor ministro como el señor director general y todo el mando de la Policía Nacional, con el objeto de darle forma a esta unidad en el sentido de que todas sus acciones sean dentro del marco de la legalidad, transparencia. Así como ellos lo han planteado en el contexto, definitivamente que toda unidad policial debe de mantener los procesos, mantener lo que es la doctrina y la disciplina de su personal, obviamente para conseguir los objetivos correspondientes. Así como bien lo dijo el señor ministro, la unidad de la dirección va a desaparecer. Obviamente se están certificando y pues
En su mayoría, el personal que estuvo en la dirección no va a integrarse a lo que es a la nueva división. Para dejarle un contexto claro a la población, la división va a depender de lo que es de la Dirección de Investigaciones Policiales como el ente facultado legalmente para hacer lo que es este tipo de actividades. Nosotros en este momento no vamos a tener facultades tácticas operativas, así como lo mencionó mi comisionado Cera Más, vamos a dedicarnos a lo que es a fortalecer lo que es la investigación y obviamente la recolección de información a través de inteligencia. El proceso es tratar de darle, como le dije en primera instancia, lo que es la legalidad correspondiente. Estamos en la primera fase de lo que es la división en el sentido de la recolección de todas las insignias, todos los prestechos y todo lo que concierne a la identificación de lo que es de la dirección, a manera de dejar fuera de circulación este tipo de situaciones. Se han tomado decisiones estratégicas importantes por parte del mando, en el sentido pues, de que en la actualidad todos los miembros que pertenecían en este momento, por ejemplo, a IPANCO y estamos en este proceso, andemos con el uniforme oficial de la Policía Nacional. ¿Y esa gente está suspendida o cómo está? ¿Cuál es la situación? En la actualidad estamos en el proceso de evaluación, obviamente que se está trabajando a través de recursos humanos para su evaluación, rescatar el personal pues que de repente tenga las competencias y certificaciones, pero sí el otro personal que va a salir de lo que es la división, verificar su idoneidad y obviamente reasignarlo en otros puestos de la Policía Nacional. Esa gente que puede salir puede recibir requerimientos fiscales o procesos judiciales en su contra. Bueno, va a depender lo que es las investigaciones que se realicen. Recordemos de que para deducir responsabilidades penales tendría que haber una investigación y haber evidencias suficientes para poder deducirle la responsabilidad en ese caso, siempre respetando su presunción de inocencia. Que sea una minoría la que esté en problemas. Claro. Es que la idoneidad, yo siempre menciono, nosotros no la debemos de satanizar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en esta empresa no es idónea una persona que no esté comulgando en su actitud para que la organización salga adelante, una persona que de repente no cumpla con sus responsabilidades, una persona que de repente no logre algún tipo de inconformidad dentro de la organización. Entonces, estamos viendo todos esos puntos. Yo considero de que sí es importante manejar los procesos y es algo que nosotros debemos de tener un lineamiento claro respecto a esto para poder darle forma y obviamente al momento de que nosotros ejecutemos acciones operativas den los resultados positivos que todo el mundo espera. Haciendo todo esto, pero tengo un informe que hay algunos problemas de fondos en el Ministerio de Seguridad. Bueno, que hay deudas. Sí, la verdad que las deudas ya fueron, digamos, honradas. Es importante mencionar que cuando recibimos la administración, este nuevo gobierno, la Secretaría de Seguridad había acumulado una gran cantidad de deudas del año anterior. ¿Cuánto debía? Cerca de 3.000 millones entre deudas a proveedores, también a la deuda flotante que le llaman de los servicios que le prestan a la institución, más el pago de salarios de 2 promociones que se habían graduado pero que no tenían estructura presupuestaria. En general las deudas han sido por el tema del alquiler de vehículos, por ejemplo. Los vehículos institucionales, como todos sabemos, la mayoría de ellos están dentro de un proceso de leasing o renta y no se habían pagado más de 3 meses del año anterior. De igual forma, los combustibles se debían más de 3 meses. También las aportaciones patronales que como institución debemos hacerle al IPM, al Seguro Social, al INJUPEN, no se habían pagado durante todo el año. Cerca de 1.000 millones se le debían a estos institutos. Y así sucesivamente otro tipo de deudas flotantes que tuvimos que honrar con el presupuesto 2026 para que los proveedores nos siguieran dando los servicios que tanto son necesarios para poder prestar, valga la redundancia, un servicio de calidad a la población. ¿Cuántos carros renta la policía? Mire, eso es variable, porque a veces, por ejemplo, ahorita con la operación que tenemos en Colón, por el tema del caso de Rigores, se aumentó una cantidad determinada, pero ronda alrededor de los 1.000 vehículos. ¿Rentados todos? Sí, la mayoría, todos rentados.
Y también tenemos vehículos institucionales, pero mire, qué paradojas. Nosotros, el 100% de la flota vehicular rentada está en servicio. Sin embargo, de la flota orgánica, es decir, nosotros también tenemos otra cantidad de vehículos que se acercan a los 600, 700 vehículos. Dentro de esos, más del 50% está en mal estado, producto de esta misma situación de la falta de atención a los recursos propios. Mucha gente hay veces que me ha preguntado si es lo correcto rentar o comprar. Me decían que por los talleres y eso era difícil. Sí, yo creo que esto ha sido un tema que ha sido muy debatido en el pasado debido a que la renta aparenta ser más cara que la compra. Pero lo voy a comentar en el caso de la policía. Nosotros en el año 2016, yo estaba en la institución todavía, se hizo una compra, más recientemente, en el año 2018, con los fondos del Fideicomiso de Seguridad Vial, se hizo una compra de aproximadamente 100 vehículos patrullas para la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Patrullas compradas para el servicio de la policía. En menos de 3 años, esas patrullas superaron los 250.000 kilómetros. En menos de 3 años, ya el 30% de esas patrullas estaban prácticamente con daños estructurales muy fuertes, producto de la gran actividad que se les somete a estas patrullas. Entonces, repararlas, algunas de ellas toman ciertos tiempos. ¿Por qué? Porque hay que hacer licitaciones para la compra de repuestos, licitaciones para los servicios de mantenimiento de las patrullas. A veces los presupuestos no están disponibles. Todos sabemos la burocracia que tenemos como Estado para poder agilizar la adquisición de servicios, y a veces hasta por temas menores se para la patrulla. De las 100 patrullas que se compraron en ese año, más o menos están en servicio como un 30%. Y ya el dinero invertido en aquel momento ya no tiene un impacto en el servicio de la población. ¿Qué pasa si hubiésemos rentado esas 100 patrullas? Quizás en este momento todavía tuviéramos las 100 patrullas trabajando en la calle, sin ningún tipo de costo de mantenimiento, sin ningún impacto en que las vamos a sacar de servicio para llevarlas a mantenimiento, porque las vamos a sacar y vamos a tener menos patrullas en la calle. Porque ellos hacen todo el proceso. Entonces yo creo que es un buen negocio, porque nosotros no nos dedicamos a administrar solamente recursos, nos dedicamos a prestar servicios, y la gente requiere de que el vehículo esté al servicio de la población. En ese sentido, hay varios ejemplos similares en otras instituciones del gobierno donde se puede denotar que hay poca capacidad de gestionar adecuadamente la flota vehicular, y por eso para nosotros esto ha sido un buen negocio. General Oseguera, ¿más qué piensa? Usted es el director, ahora la policía van a trabajar conjuntamente. Sí, bueno, en el tema, me gustaría opinar en el tema de los vehículos. Sí, para nosotros es vital los vehículos rentados. Nos permite una operatividad eficiente, una operatividad permanente, y nos evita utilizar recursos humanos en atención a talleres, a gestiones para reparaciones, conflictos que tienen que ver con repuestos, por ejemplo. Nos evita corrupción incluso, ¿verdad? Porque no hay compra, y nosotros gestionamos directamente con la empresa. ¿Qué ocurre? Que nosotros no tenemos espacios vacíos en el recurso de la movilización. También nuestro personal ya se adaptó a ese modelo de uso de este servicio de transporte. Para nosotros es de entera satisfacción el uso de vehículos rentados, que nos permite al final que nuestro trabajo sea eficaz y sea eficiente. ¿Qué ocurre con nuestros vehículos orgánicos? Que nos generan mucho problema. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando nuestros presupuestos se atrasan un poco? No vamos a tener para comprar repuestos ni tampoco para pagar a mecánicos. Entonces, en este proceso es ganar. Para la Policía Nacional ha eficientado todos sus procesos, desde los recursos humanos, desde los recursos logísticos, pero también de los procesos. Nos permite, por ejemplo, presentar más rápido informes de investigación al Ministerio Público. Nos permite atender más rápido una emergencia. Ahora mismo esa respuesta en el departamento de Colón es eficaz y eficiente, porque tenemos vehículos que están nuevos y que los podemos utilizar en cualquier terreno, y adquirimos los vehículos para ese terreno.
ahora mismo, muy pronto seguramente, a partir de esas capacidades logísticas que tenemos, nuestros resultados van a ser muy fuertes. Comisionado Daniel Molina, ¿y la DAET cómo la recibe? Carros, equipo, armas, investigación, todo. Claro, nosotros absorbemos todo lo que es la logística y las capacidades instaladas que tenía la DIPANCO en cuanto al tema de su inventario. Prácticamente nosotros lo estamos reseccionando en este momento y obviamente lo vamos a utilizar para las funciones que conciernen a lo que es la división. Esa es la instrucción que hemos recibido y obviamente que son las capacidades que tenemos. Lógico que todo ese equipo lo estamos inventariando, verificar su estado. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo el señor ministro y el señor director respecto a lo que es el tema de la renta de vehículos. Eso genera más operatividad y en este momento estamos haciendo utilización de ese recurso que tenía la antigua dirección. Qué bueno. Ministro, ¿qué tan seguros están ustedes que este tipo de irregularidades que encontraron en DIPANCO, que llegó a cancelarla, no se está replicando en otras dependencias policiales? Bueno, nuestra obligación es no tolerar este tipo de situaciones. Estamos muy vigilantes de lo que ocurre en otras agencias de investigación, pero también en aquellas unidades operativas que han sido dedicadas a realizar labores de inteligencia y de intervención. Tenemos algunas denuncias que han habido, pero son esporádicas, que han habido algunos malos procedimientos, especialmente en la Policía de Vialidad y Transporte y en la Policía de Fronteras, que son de las dos unidades quizás que han estado más expuestas, similar a la DIPANCO. No con las mismas irregularidades porque ellos no se dedicaban a realizar allanamientos, ni tampoco a hacer persecución penal, sino más bien en los mecanismos de control. Ya estamos tomando las acciones para evitar que esta situación escale al nivel que escaló en esta dirección. Como le dije al principio, lamentablemente esta unidad fue la que más se empleó en el marco del estado de excepción y en esa situación cometieron una gran cantidad de abusos que quedaron documentados en denuncias y por lo tanto era difícil poderlas sostener. ¿Hay acusaciones contra la policía? Sí, hay denuncias directas contra los individuos que eventualmente pueden convertirse en demandas contra el Estado. Imagínense, hay alguna, no sé si usted recordará, unas personas que en el marco del estado de excepción fue allanada su residencia y denunció a todos los policías participantes de haberle hurtado una cantidad millonaria de dinero. Hay procesos judiciales contra las personas, pero también eventualmente cuando se pruebe el delito contra los individuos va a haber una acción contra el Estado. Entonces las repercusiones de este tipo de acciones pueden venir en contra del patrimonio nacional y contra la imagen estatal. Me dicen los televidentes, se habla de negligencia o posible encubrimiento sobre la misión donde murieron 5 policías. ¿Quién autorizó esa operación? Bueno, indudablemente la operación fue autorizada por el director de la DIPANCO y su equipo directivo, su jefe regional y su jefe de operaciones. Ellos son los que pusieron su firma en el formato que se había preestablecido para ese tipo de misiones. Entonces, a partir de eso, nosotros no tenemos ninguna duda de eso, vamos a remitir ese expediente ante los órganos jurisdiccionales y también ante los órganos de investigación disciplinaria para que sean ellos, en el marco de sus competencias, los que deduzcan responsabilidad si es que las hubiere. Sí, general, sobre eso. Sí. Porque mire, que murieran 5 policías fue doloroso para todos los hondureños, principalmente para sus familiares, pero también una noticia internacional que murieron 5 policías en Honduras. Sí, definitivamente que este es un hecho, un evento que nos ha golpeado a todos. Sí, claro. Sí, son personas, atrás de ellos hay un gran componente familiar, lo vimos en el momento de sus exequias, el dolor de la familia, el dolor de un padre, el dolor de una esposa, de los hijos, preguntando por sus padres, y es un golpe para todos. Pero debemos de recuperarnos de este golpe y debemos de actuar en consecuencia. La Policía Nacional es una institución que es un sistema de sistemas. Por lo tanto, tiene protocolos y tiene procedimientos. Para cada operación hay un procedimiento y un protocolo. En este caso, el proceso operacional ya define que tiene 3 fases muy fuertes, que es la planeación,
el despliegue y la ejecución. En la planeación están todos aquellos actos preparatorios para llegar a una operación. Ya en la fase de ejecución, nosotros observamos una interactuación de diferentes instituciones del mismo sistema policial, incluso de otros como el Ministerio Público, como la Corte Suprema de Justicia y todos aquellos, incluso de derechos humanos, porque es un protocolo que nosotros tenemos de la observación de los procesos. Entonces, una misión autorizada para una fase de allanamiento tiene que observar todo este tipo de circunstancias. Por lo tanto, ahí radica el núcleo de este caso. En qué se observó, en qué se hizo, por qué algunas cosas no se observaron. Definitivamente que los procesos están bien establecidos y los procesos tienen la capacidad de identificar aquellas fallas que se detectaron en este caso. ¿Ya están seguros quiénes los asesinaron? Sí, hay un trabajo adelantado, sin embargo, hasta que el caso culmina, nosotros podemos dar ciertos aspectos porque hay cosas que parecen pero no son y hay otras que no parecen y son. Entonces, nuestra responsabilidad es seguir con el proceso. Estamos contando con mucho apoyo incluso de nuestras regiones, nuestros vecinos, y que nos han colaborado mucho en este tema, aún en el proceso de investigación, y no vamos a dejar de avanzar en este tema hasta que nosotros podamos concluir y deducir responsabilidades. Todos los días estamos sumando nuevos hallazgos, nuevas diligencias, nuevos productos. Es así que en esa coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial seguimos en este trabajo. Comisionado Molina, ¿de eso qué piensa? No, definitivamente. Porque le puedo decir algo, ese trabajo de ustedes, esa responsabilidad que asumen, ser ministro de Seguridad, de la Policía, de esta edad, no es fácil, no es un trabajo fácil, pero ya van varios días y la gente espera respuesta. No, definitivamente. Yo creo que la sociedad hondureña tiene grandes expectativas y tenemos ese compromiso de poder generarlos. Y definitivamente comparto lo que es lo de los procesos bien marcados en el sentido de que para ejercer una operación se tienen que cumplir las etapas operativas correspondientes. Y cuando se realiza un tipo de actividad operativa de esta naturaleza, yo creo que debería ser las unidades especializadas en ese sentido. Yo he recibido instrucciones y ya el mando ha tomado la decisión de que para poder ejercer una acción de inteligencia e investigación que nosotros como división vamos a estar ejerciendo a partir de este momento, obviamente que tenemos que hacer las coordinaciones multisectoriales con el Ministerio Público, que es la autoridad correspondiente, y el juzgado correspondiente para que nos autorice realizar la operación, y en todo caso, una vez que se vaya a ejecutar, pues en este momento serán las unidades especiales de Fuerza Especial, valga la redundancia, que van a estar ejecutando este tipo de operativos para evitar ese tipo de situaciones lamentables que indudablemente pues han golpeado enormemente a la institución. ¿Los agentes para dónde iban? ¿A Colón o a Corinto Moa? Bueno, según... ¿Y a qué iban? Según la documentación... Y me recuerdo lo que usted acaba de decir, que las autoridades firmaron que se hiciera esa operación. Sí. Bueno, según esa documentación que hablaba el señor director, hay protocolos para cada misión. Esa misión era una misión de reconocimiento, de vigilancia, de seguimiento. Y según la descripción de la misma, era que iban a darle vigilancia y seguimiento a una estructura criminal dedicada al transporte de drogas. Eso es lo que está documentado. Y el destino era, obviamente, el departamento de Colón. Hasta ahí es lo que está aprobado, no obstante, en documentos. No obstante, hay otros mecanismos de investigación que se cruzaron, como por ejemplo el seguimiento a los GPS de los vehículos, de los celulares y también de los informes que iban dando los oficiales al momento de ir desplazándose, que está documentado en los sistemas de información de la Fenecida de Ipanco. Y en ese sentido es que nosotros inferimos de que realmente para ir a Colón realmente nunca fue la orientación original, sino más bien que de una vez iban dirigidos hacia este sector de la costa norte, donde ocurrieron los hechos. A buscar gente que se dedica al tráfico de droga, transporte. Eso era lo que decía la documentación. Gente que supuestamente la información era la información es que ellos tenían inteligencia de una supuesta actividad de narcotráfico, y entonces la orden de misión fue que salieran a darle seguimiento y vigilancia a esa información que se tenía sobre esa estructura criminal.
en el departamento de Colón. Y luego pues aparecieron los eventos que ustedes ya conocen, que fueron un allanamiento realizado en la zona de Corinto. De no haber sido esa masacre, ¿seguiría la Ipanco? Probablemente. Nosotros teníamos ya una investigación en curso y quiero informar que efectivamente habían, por lo mismo que le mencionaba, si usted recuerda, este año en abril, la Comisionada Nacional de Derechos Humanos presentó un informe a la Nación en el cual se exponían los diferentes hallazgos de su gestión durante los últimos años. Y en ese informe expresamente se estableció denuncias graves una serie de denuncias por graves violaciones a derechos humanos establecidos por esta unidad en el marco del estado de excepción. Entonces ya teníamos algunos indicios de que algo estaba pasando y nosotros teníamos ya una investigación orientada a determinar qué tan profunda eran la existencia de algún hecho irregular dentro de esta unidad, pero en ese proceso ocurrió este evento que nos dio toda la información necesaria para poder tomar decisiones. ¿Se ocultó información a las autoridades superiores? En este proceso del caso concreto, sí. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que pasó eso? Quizás para encubrir el propósito de la misión o quizás por negligencia de los autores o los que dirigían esta unidad. Genera lo que decía usted, el dolor de la familia y a la familia de los 5 policías muertos. ¿Qué se les ha dicho? Bueno, ha habido mucha plática con ellos desde el principio, desde el momento, el día que se recibieron los cuerpos en la sede policial. Ahí el señor subdirector general estuvo presente con ellos, platicando, realmente un momento muy complicado, muy difícil, y hay tipos de apoyo que ya la normativa institucional los prescribe y tiene que ver con muchos aspectos, incluso financieros. Nosotros tenemos una unidad de bienestar que se encarga y ha sido un acompañamiento permanente, incluso todos los procesos que desarrolla la policía en este tipo de circunstancias se han desarrollado precisamente por ese reconocimiento a la familia. Esa conexión de familia-policía nunca se rompe, es una situación muy dura, muy complicada en estas circunstancias y que nos obliga a que anticipemos cuestiones futuras, que se construya una anticipación estratégica para que estas circunstancias no ocurran de nuevo, y también un mensaje a nuestra membresía total. Nuestros policías son considerados como tal, personas honestas, personas correctas y personas que hacen su trabajo con mucho sacrificio. Pero cuando una persona sale de ese esquema, prácticamente no puede ser considerada una autoridad. Ese punto es clave que lo entendamos. Por lo tanto, va a ser sujeto de persecución de la ley. Este es un llamado también a toda nuestra membresía, oficiales, clases, todos los que conforman, personal auxiliar, todos los que conformamos esta institución que nos obliga a tener un comportamiento ético y a no salirnos del marco de la ley. Sí, voy a hacer una pausa. Al volver les voy a preguntar, por años se ha venido hablando de la depuración policial. Si se va a lograr, el comisionado Daniel Molina recibe la DAEP y espero que no todos los de la Ipanco van a ser suspendidos, sino que la mayoría sean buenos. Pues, es lo que esperamos los hondureños, para tener confianza en la policía. También más adelante les voy a preguntar de esos millones que dicen los dueños de buses, transporte urbano, que pagan a la extorsión, ya que ahora hay una nueva autoridad. Volvemos en un momento. Bien. Lo de la extorsión, ¿qué piensa al recibir esta división antiextorsión y asociaciones terroristas? Bueno, ese es un flagelo que está afectando directamente a la comunidad y yo creo que es de mucha importancia para nosotros como institución poder atacarlo de raíz. Nosotros tenemos ya los objetivos bien claros en el sentido de
hacer la inteligencia y la investigación respectiva, hacer las alianzas estratégicas adecuadas con los sectores involucrados en este tipo de flagelo. Yo creo que la transparencia, la legalidad, el esfuerzo que nosotros impongamos al combate a este delito van a dar resultados muy positivos. Sabemos exactamente dónde nos están golpeando. Conocemos más o menos la idiosincrasia de ese tipo de delito. Entonces, todos esos tipos de detalles yo creo que va a ser importante el hecho que los vayamos tabulando muy delicadamente y obviamente atacarlos contundentemente para ser eficaces. La extorsión, perdón que lo interrumpa, ¿es más en Tegucigalpa y San Pedro Sula o qué partes del país los hondureños son extorsionados? Pues mire, generalmente suceden en ciudades. Tegucigalpa y San Pedro Sula son las ciudades grandes, obviamente son los puntos críticos en que nosotros debemos de focalizar nuestro esfuerzo, pero obviamente hay otras ciudades que por sus magnitudes y el movimiento comercial, económico y también la proliferación de algunos grupos ilícitos generan este tipo de acciones. En este momento que nosotros estamos en esa fase de reestructuración administrativa y operativa, lógicamente que cuando ya estemos montados, lo que es la estructura, vamos a ir focalizando nuestro esfuerzo en Tegucigalpa, San Pedro Sula y posteriormente extendiendo lo que es la operatividad de una manera territorial enfocado a los puntos donde se están dando la mayor incidencia. Pero en este momento, de una manera práctica, le podría decir de que Tegucigalpa y San Pedro Sula son las ciudades que necesitan más interés por parte de nosotros. ¿Están trabajando conjuntamente con el 911 en ese tema? ¿Cuántos barrios hay en Tegucigalpa? ¿Cuántas colonias? San Pedro Sula. Lo ideal sería que hubieran cámaras en todos lados, ¿no? Yo creo que la visión, y nosotros tenemos que ir automatizando todo tipo de servicios, tenemos que ir yendo a la vanguardia en cuanto a la tecnología. Eso es fundamental en estos tiempos, pues en la era de la comunicación, en la era de la tecnología. Yo creo que todo ese tipo de mecanismos tecnológicos que vengan a generar control ciudadano van a ser fundamentales que nosotros empecemos a visualizar, invertirlo, ¿verdad? Nosotros estamos cercanos a realizar todo este tipo de actividades con los entes que nos pueden aportar cualquier tipo de información y obviamente que esa información pueda llevar a éxitos a operaciones. Ministro, ¿tuvo algún informe que usted tenía la idea de tecnificar con tecnología de punta el Ministerio de Seguridad para este tipo de temas? Sí, efectivamente. Nosotros presentamos un anteproyecto, digamos, de fortalecimiento al tema de investigación e inteligencia policial al señor presidente de la República en base a los hallazgos encontrados en la Secretaría de Seguridad al recibirla. Y en ese sentido, él nos está apoyando. Vamos a tener una inversión adicional al presupuesto, no el próximo año, en este año. Ya estamos en el proceso de adquisición de ciertos recursos que por razones obvias no se pueden detallar, que van orientados a fortalecer la inteligencia policial para poder ser más efectivo en el control del delito. Adicionalmente, se tiene planeada la adquisición de otros recursos estratégicos que la policía actual no cuenta. Por ejemplo, el tema de, drones de vigilancia efectiva o el tema de helicópteros para el transporte de tropas. Nosotros tenemos unos helicópteros que tienen más de 30 años y solo sirven para llevar 2 pasajeros. Ahora, con la evolución de las estructuras criminales, esperamos contar con equipos para poder hacer intervenciones rápidas en zonas alejadas del territorio nacional y para eso se requieren algún tipo de movilidad aérea. En ese sentido, nosotros creemos que en el corto plazo, es decir, no más allá de un mes, vamos a empezar a recibir el primer equipamiento que ya se gestionó con el presidente de la República. Algo moderno. Y ya van a tener algunas noticias, quizás de lo más evidente. No obstante, se está reestructurando todo el sistema de investigación criminal. Es lamentable decir esto, pero hay ciertos recursos tecnológicos que fueron abandonados en la administración anterior que son fundamentales para hacer una investigación criminal efectiva, como por ejemplo el sistema IBIS, que es el sistema de investigación y análisis, registro balístico y análisis comparativo de evidencias balísticas. Esa plataforma es una plataforma que utilizan todos los policías de la región, que en nuestro caso ha estado desactualizada y la estamos modernizando en este
administración. Y esto va a implicar obviamente un reinicio de las investigaciones técnico-científicas para disminuir los índices de impunidad, especialmente en temas de homicidio. Más allá de esto, se están actualizando otras plataformas tecnológicas que son necesarias para poder tener investigaciones criminales más efectivas. Como le digo, el enfoque es fortalecer la investigación y la inteligencia criminal, no solamente con personas, sino también con tecnologías que nos permitan ponernos un poco al día con la evolución tecnológica que ha ocurrido en el país. Marco, buscame una foto de lo que le voy a preguntar a él, los famosos Black Mamba. ¿Cuántos hay? ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿Fue una buena inversión? Hábleme un poco, buscame eso para ponerlo en pantalla, si se puede. Bueno, ¿qué puedo decir? Los Black Mamba son vehículos utilitarios blindados. ¿Para qué sirven? Para operaciones especiales, que tienen un nivel de blindaje, según las especificaciones técnicas, capaces de resistir fuego hostil, hasta de armas de calibre 7.72, como el tema de una AK-47, por decirlo así. Traslado de gente. Traslado de gente de un punto A a un punto B. Estos vehículos son de uso policial y militar. En el caso de los vehículos nuestros, no tienen, digamos, sistemas automatizados de ametralladoras y quizás algunos otros elementos que usan las Fuerzas Armadas. En ese sentido, se adquirieron 10 Black Mamba y 4 Carnaf, que son más o menos otros vehículos de las mismas características y que obviamente tienen un costo muy importante. ¿Cuánto cuesta eso? Aproximadamente como unos 12 millones de lempiras cada uno. Y luego el mantenimiento de esos vehículos es altísimo. Está hablando casi de 140 millones. Sí, y además de eso, 1 millón anual de mantenimiento por cada uno. ¿Quién ve esos carros? Hay una empresa, la proveedora de los servicios. ¿La que los vendió? Sí, la que los vendió. Sí. ¿Mexicano? Es una empresa mexicana que tiene supuestamente, sí, que tiene supuestamente algún tipo de tecnología israelí, pero sí es una empresa de origen mexicano. ¿Sirven para qué utilidad le van a dar ustedes? Bueno, porque hay que usarlos así como se usan los carros que me parece correcto, porque mucha gente cuestionaba eso de que rentan carros, porque si se arruina un carro, no lo llevan un mes al taller, sino que la compañía que lo renta debe proporcionarle a la policía uno. Así es, ¿verdad? Sí. Se le va a dar la utilidad necesaria, porque me está hablando de un costo, y no soy tan malo en los números, cerca de entre 130 y 140 millones el costo, más el mantenimiento. No, efectivamente. ¿Y los tienen dispersados? Sí, ¿dónde? están en los principales. Bueno, eso es otro de los elementos de la nueva administración. Para nosotros estos vehículos no son vehículos de exposición mediática. Deben ser vehículos utilizados en el campo de operaciones donde se requieren. Donde estamos recibiendo, digamos, fuego hostil en este momento. Ahí deberían estar. Por ejemplo, en San Pedro Sula, en la zona de Chamelecón, en el último mes hemos tenido 3 eventos. ¿Deberían estar o en están? los cuales ya Ahí está. Ahí está. En la zona esa están siendo utilizados porque las estructuras criminales han estado, después de que se aprobó la reforma a la ley, al Código Penal, varias estructuras criminales, especialmente de pandillas, han disparado indiscriminadamente contra funcionarios policiales. Entonces ahí es donde deben utilizarse estos vehículos blindados. De igual forma los estamos utilizando en el Bajo Aguán, en la zona de intervención en Lloro y en la zona de municipios rurales como la zona fronteriza con Nicaragua y también en Olancho. Para nosotros estos vehículos son de mucha importancia. Quizás la Policía Nacional tiene que ver otro tipo de vehículos no tan caros, pero con características de blindaje y que sean más flexibles para poderlos utilizar como patrullas en ciertas zonas urbanas que requieren de algún tipo de equipamiento de esta naturaleza. Actualmente hemos estado viendo la posibilidad de adquirir nuevos vehículos, pero no tan grandes como este, sino vehículos blindados para las operaciones policiales en ciertos sectores. Pero miren, son cosas que la gente no sabe cómo los tienen distribuidos en el país. Eso es bueno que la gente sepa, porque que la policía está haciendo algo. Me dice aquí el comisionado de los derechos humanos: buenos días, Raúl, un panel de primera y sobre todo que pongan su empeño y profesionalismo para poder atacar a quienes están generando la violencia en el país. Como organismo de derechos humanos vamos a acompañar cualquier medida que busque la paz y la tranquilidad
de Honduras. Siempre seremos veedores del respeto a los derechos humanos de la sociedad vulnerable y que pueda ser afectada en los operativos, y deseamos los mejores éxitos en favor de los hondureños honrados del país, dice don Hugo Maldonado, que es el comisionado de los derechos humanos. Ahora el director de la policía, dígame, general Oseguera Más, ¿cómo van a depurar la policía? ¿Tenemos años de estar en eso? Sí, licenciado, creo que este momento, tanto a lo interno como en nuestra responsabilidad de prevención y en la persecución de delitos, estamos viviendo un momento clave en la historia de este país. Se están alineando ciertas circunstancias porque el tema de la seguridad o los estudios de la seguridad no son estáticos, sino que se adaptan a la ocurrencia, al orden mundial, al orden regional. Y ahora mismo hay circunstancias muy parecidas en toda la región. Por ejemplo, la securitización, que son los famosos formas de estado de excepción, la asociación terrorista, la persecución de pandillas. Ese es un momento clave para nosotros, incluida la reforma. Creo que vienen grandes cambios en ese sentido y que vienen grandes resultados, sobre todo en la persecución de la extorsión, que creo que ya es momento que nosotros como autoridad demos una respuesta concluyente en ese tema para que el país pueda desarrollar. Pero un proyecto de seguridad va a ser eficaz y eficiente si desde adentro nosotros no nos ordenamos. Nosotros tenemos un mensaje claro. Hemos asumido la responsabilidad de la transparencia institucional, porque la calidad baja en cascada, pero también así baja lo malo. Entonces, si nosotros hemos asumido la responsabilidad de ser transparentes, así va a bajar en cascada hasta el último mando, hasta el último miembro de la Policía Nacional. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en este momento? Transparencia total. Es muy importante que cuidemos los detalles para que no tengamos ocurrencias de aspectos graves como los que recientemente ocurrieron. ¿Qué tenemos que hacer? Asumir nuestra responsabilidad de una policía transparente, pero sobre todo ética. Tenemos componentes institucionales que nos permiten mantener un control interno institucional, pero también hay otros componentes que son externos. Nosotros requerimos de un mayor fortalecimiento en cuanto a la ley en ese sentido. ¿Qué de la ley? ¿Qué los diputados deben plantear? ¿El presidente del Congreso qué debe liderar para mejorar todo esto? Queremos una inspectoría fuerte, una inspectoría que persiga y que haga todo lo necesario para que haya un control interno de altos estándares. Ahí necesitamos una inspectoría que tenga, podemos decir, dientes, ¿verdad? Que pueda hacer investigaciones rápidas. Como hay algunos diputados que deben estarlo viendo. Que tenga esas competencias, que inspectoría que necesitamos, muy seguramente nosotros tenemos que hacer la propuesta, ¿verdad? Eso es fundamental. Pero dígame algo aquí que es urgente que haga. Necesitamos que la inspectoría tenga competencias para hacer persecución de faltas graves y incluso de seres de conector con el Ministerio Público cuando tengamos... Tal vez para ampliar un poco lo del director, es que actualmente la Policía Nacional tiene facultades para investigar hasta el señor presidente de la República, pero no puede investigar a sus propios policías. Exacto. Cuando se hizo la reforma, la última ley orgánica de la policía, todos recordarán que se hizo en un contexto de que la policía estaba siendo depurada, que éramos corruptos, que no teníamos capacidad de poder investigar de manera adecuada a nuestros policías. Se le quitó las facultades de investigación a la propia policía. ¿Cuánta gente retiraron acá, comisión? Cerca de 5.000 policías fueron retirados. Y se creó una estructura que se llama la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales, quien es el que tiene todas las facultades, pero ya hemos visto que realmente no ha cumplido con esa expectativa social de investigar efectivamente las faltas y delitos de la policía. En ese sentido, nuestra propuesta, que la hemos elaborado en conjunto, es reformar la ley orgánica, mantener siempre una estructura de control externa capaz de poder investigar delitos y faltas graves, pero internamente que nosotros no tengamos que estarle remitiendo todos los casos de carpintería, de control disciplinario a la DIDAPOL. Yo soy el que firmo las resoluciones de la cancelación de policías que vienen por una investigación de DIDAPOL y se hacen sendos expedientes de este tamaño
para poder decir que hay que hacerle un llamado de atención, para poder decir que hay que suspenderle el permiso de salida por 5 días, por 3 días, cuando debería estar la DIDAPOL encargado, como decimos popularmente, de la casa mayor y la policía que haga ese tipo de cuestiones. Entonces deberíamos complementar el sistema porque actualmente la DIDAPOL no tiene, digamos, el alcance ni las capacidades en cuanto a tamaño, infraestructura y recursos para poder hacer investigaciones a nivel nacional. Y la cobertura que tiene DIDAPOL solo es Tegucigalpa y San Pedro. ¿Y qué pasa con los delitos y faltas de policías en Occidente, en el sur, en Olancho? Entonces deberíamos tener la Policía Nacional, como era en el pasado, como lo tienen otras instituciones armadas, como la Fuerza Armada, un aparato de control interno, y eso es lo que se refiere el director. Exacto. ¿Quién va a hacer esa investigación en este momento? Lo que él dice. Bueno, siempre mantener ese ente externo, tal como lo dice mi general, el señor ministro, pero los detalles que son los que construyen las cosas grandes, debemos de gestionarlo nosotros para que eso tenga rapidez, que tenga trazabilidad, que nosotros podamos corregir a tiempo y que nada nos pueda dar una sorpresa en el futuro. Nosotros tenemos que tener esa resiliencia. Molina. Mire, apoyando aquí lo que ha dicho mi general y mi comisionado, nosotros tomamos el compromiso de estructurar profesionalmente lo que concierne lo que es la estructura operativa para ejercer resultados positivos, pero también en el afán de poder estar pendientes de esos detalles, hay que fortalecer la contrainteligencia. Nosotros conocemos nuestra idiosincrasia y cualquier detalle que se presente en cuanto al tema de la ilegalidad de cualquier miembro de la institución policial, en este caso de la división, pues nosotros tenemos que hacer elevar estos detalles, ser contundentes en la aplicación de la ley para que corregirlos de antemano y que de repente ese problema no se convierta aún más grande. Entonces nosotros conforme a eso pues vamos a ir fortaleciendo lo que es nuestra estructura para dar un mejor servicio. Obviamente que yo tengo la visión, aparte de eso, de hacer una estrategia de comunicación muy importante en cuanto al tema de la comunicación de resultados y de repente generar ese tipo de intención de confianza de la población hondureña para que ellos puedan tener mayor... ¿Quiere que le diga algo? Al escucharlos a ustedes tres hoy en la mañana, al ministro, al general y a usted, dan ganas de tener confianza, pero ha faltado eso, informar y lo que están diciendo de que no se está investigando a los policías. ¿Cómo solo con el apoyo del Congreso aprobando esa ley se puede hacer? No, nosotros tenemos recursos y ya el director que fue director de inteligencia le puede comentar, hay recursos institucionales de contrainteligencia. La mayoría de los casos en los cuales se ha detectado a policías vinculados con violaciones a la ley, ha sido porque la Dirección de Inteligencia Policial los ha documentado y se los ha presentado a la autoridad competente. La mayoría de los casos han sido de autodepuración interna. Es un tema delicado este, ¿eh? Sí, obviamente, como le digo, pero al final nuestras capacidades legales no van hasta ahí, sino que a manera de inteligencia se elabora un informe, se remite y son otros los actores que hacen el diligenciamiento para que se pueda procesar criminalmente a los imputados. Entonces creo que hay que perfeccionar la ley. La ley nuestra ya data de más de 10 años. Es un buen momento para poderlo mejorar. Yo creo que la policía de hoy no es la misma policía de hace 10 años. ¿Se ha reunido con el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso? Claro, tenemos muy buena comunicación. Es más, al señor presidente del Congreso Nacional ya le hemos planteado esta situación y nosotros estamos trabajando un anteproyecto en conjunto para poder hacer algunas reformas y mejorar la capacidad de control interno, pero también fortalecer las capacidades del órgano externo como es DIDAPOL. Sí, Molina. No, definitivamente, estoy muy de acuerdo en eso, licenciado. Yo creo que nosotros conforme vayamos fortaleciendo esas acciones, definitivamente que el resultado va a ser la confianza ciudadana. Es fundamental y creo que es un pilar vital para lo que es la institución el hecho de que tomemos esa línea estratégica a manera de poder generar acciones positivas y obviamente acciones apegadas a derecho por parte de cada uno de los funcionarios policiales. Las investigaciones que se hacen son muy confiables, seguras. Claro que sí, claro que sí. Sí. Hay que estar
muy cercano a lo que es a la supervisión de todo ese tipo de investigaciones, a efecto de que cada lazo, cada eslabón que se va tabulando lleguen a resultados muy positivos. Antes de la pausa, me dice un televidente aquí, pregúnteles, por favor, dice, que cuándo se le va a dar gente a tránsito, que le falta gente y vehículos a tránsito, que hay un caos vial en todo el país. ¿Qué hay de eso? Sí, creo que hemos venido gestionando esta circunstancia. Ha sido un problema recurrente en los últimos años, incluso lo hemos reflejado en la alta letalidad en los accidentes de tránsito, y tenemos un proyecto de fortalecimiento de la Dirección Nacional de Vialidad y de Transporte y lo estamos ejecutando. Poco a poco vamos a ir consiguiendo lo que hemos planificado, esos estándares de cantidad y calidad de funcionarios. Ahí tenemos un compromiso con el país. Necesitamos elevar nuestras capacidades de educación vial, nuestras capacidades de identificar y de actuar en esta problemática de los accidentes de tránsito y sobre todas las cosas en los temas de conflictividad por tráfico en las principales ciudades del país y ahora en las carreteras. Y hemos encontrado, por ejemplo, una ciudad de San Pedro Sula, donde nos jactábamos de su calidad de las vías públicas, que ahora permanece congestionada todo el día. Entonces, ese tipo de circunstancias es nuestra obligación arreglarlo. Bien, pero además quisiera agregar algo rápido. Mire, uno de las situaciones de que por qué no hay tanta gente de tránsito en las calles es que muchísimos de estos agentes actualmente se encuentran realizando labores administrativas. ¿De qué? De licenciamiento de personas, de evaluación, de gestión de multas y todo eso. Uno de los proyectos inmediatos que tenemos para poder liberar cerca de 500 agentes que están dedicadas a funciones administrativas es tratar de hacer una especie de contratación de una empresa para que en nombre de la Dirección de Vialidad realice todos estos procedimientos. Y esto no solo con el propósito de sacar más policías a la calle, sino también de eficientar los procedimientos de otorgamiento de licencias de conducir, porque muchas veces por la misma situación burocrática de las leyes, poder adquirir los materiales para la emisión de licencias resulta engorrosísimo. Actualmente tenemos un desafío de mantener una cantidad de stock de materiales para poder brindar un servicio eficiente a la población. Y los procesos a veces de los tiempos de licitación hacen que eso no sea tan rápido. Entonces la propuesta que le hemos hecho al señor presidente es que de alguna forma tercericemos ese servicio para que tengamos, por un lado, mayor calidad en cuanto a la atención, mayor prontitud, pero también que podamos rescatar una cantidad de elementos que actualmente están en funciones administrativas. ¿Cuánto sería lo ideal tomando en cuenta el parque vehicular de Honduras? En cuanto a policías de tránsito, deberíamos tener, el parque vehicular de Honduras anda alrededor de 3 millones entre motocicletas y vehículos de 4 ruedas. Creo yo que actualmente anda cerca de los 2.400 sí, los agentes de vialidad. Deberíamos tener al menos 10.000. Un 10% de la población, digamos un 5% de la población total de vehículos. Más allá de eso, el tema de vialidad es un desafío no solo por la cantidad de agentes, sino por la cantidad de vehículos que no tienen las condiciones adecuadas para circular. Si usted va por el anillo periférico, a veces hay una gran fila, no porque no esté un agente, sino porque se dañó un carro o porque una motocicleta se accidentó. Entonces, esos son otros elementos que hay que considerar, porque realmente no solo depende de la cantidad o calidad de nuestros funcionarios policiales, sino de políticas adecuadas para la importación, que no permita la importación de chatarra, que no tenga condiciones para circular en las vías, políticas adecuadas para exigir que los vendedores de motocicletas tengan la seguridad necesaria para poder vender estos vehículos y que las personas que van a utilizar las motocicletas realmente estén certificados para ser motociclistas. Señor, y hay ahí dos aspectos importantes con este tema vial, y es que, por ejemplo, la participación en un accidente de estos vehículos casi es una muerte segura porque sus bolsas
no sirve, ¿verdad? Porque así ingresaron. Y otro tema es que ya pasamos en la región a ser el primer lugar del país con motocicletas y creciendo cada día. Y eso nos pone en un alto riesgo de letalidad por accidente. Me vino a la mente cuando los muchachos ahí en Comayagua, Ciguatepeque, todos los fines de semana van en motos. Van unos que tienen unas motos carísimas, pero hay otros muchachos que acuestan la moto y son motos normales. Sí. Y le digo porque un amigo mío tuvo una experiencia bien fea. Parado, un muchacho fue a meter debajo del carro. Sí. Y lo complica, claro, porque ya él es parte de ese accidente. No se dio un caso, yo vengo de la dirección de tránsito, estuve en patrulla de carreteras y el tema de las motocicletas es un vehículo vulnerable y crítico, ¿verdad? Porque en Ciguatepeque se dio un caso de que igual, de la misma forma, el hecho de romper la curva le rapó lo que es la motocicleta y se fue por la calzada, impactó en un vehículo y prácticamente el vehículo, un vehículo 22R de un señor que lo ocupaba para trabajo y lo encendió. Entonces, ahí, señor ministro, esa visión de automatizar los servicios de tránsito y tercerizarlos sería fabuloso para lo que es el servicio a la población hondureña y generar un sistema de obtención de la licencia va a ser fundamental para atender mayor recurso humano en lo que es en lo externo. Si está bien en Tegucigalpa está el parque vehicular, la capacidad de Tegucigalpa para soportar el parque vehicular es de 2.500 vehículos y hay 3 veces más, o sea, el 300%, pues son casi 850 vehículos. Entonces no cabemos. Mire, cuando crecimos los tres aquí, creo que usted es más joven, son las mismas calles, las mismas calles. Iba al cine Clamer, sí, claro. Son las mismas calles. Claro. ¿Y cuántos carros hay? Ahora, yo le voy a decir algo, estaba con el señor alcalde municipal y él tiene una visión increíble de lo que es el tema de la ingeniería vial. En la actualidad él está poniendo mucho empeño en el sentido de generar ese estudio de ingeniería vial automatizado en el Distrito Central y también otro tipo de proyectos de vanguardia tecnológica que definitivamente creo que van a ser fundamentales. Y también se necesita aquí un transporte urbano o un servicio de transporte urbano eficiente, ¿verdad? Eficiente y quizás gubernamental, ¿verdad? De manera que agilice la movilidad de las personas. Bien, voy a una pausa y continuamos. Sí, se me quedaba cuánto al finalizar este gobierno de Tito Asfura, cuánta gente de tránsito podría haber. Bueno, el plan del presidente y nuestro plan, digamos, de fortalecimiento institucional implica hacer un crecimiento de toda la fuerza policial de pasar de 23.600 que somos actualmente a 32.000 policías al finalizar la gestión. Es decir, de aumentar la planta del personal al menos en 2.500 policías. Ese mismo crecimiento, en esa misma relación proporcional, tendría que crecer la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. En este caso debería llegar mínimo a un 10% de esa plantilla, es decir, tener una cantidad arriba de los 3.500 policías a 5.000 policías. Pero para eso tendremos que optimizar el uso de los recursos y no tener tanto policía en oficina. ¿Metas para erradicar maras y pandillas? Bueno, el trabajo de fortalecimiento de la investigación y la inteligencia es vital. Vea usted que como yo fui fundador de la primera Fuerza Nacional Antiextorsión, nosotros escalonamos las metas. La primera meta era iniciar con procesos de entregas controladas. Hacen años eso. Hacen años que iniciamos ese proceso. Ese proceso lo arrancamos aproximadamente el año 2012. Hoy aún se seguía utilizando ese modelo. La instrucción de la DAES es iniciar y fortalecer los procesos de investigación e inteligencia. Que él ponga en manos de los fiscales especializados en este tema sendas investigaciones que den al traste con estructuras completas. Porque cuando usted
captura a una persona que recolecta dinero, no afecta a la estructura, la fortalece. Porque ellos, si antes tenían 100 personas internas en un sistema penitenciario, ahora tienen 1000. Y esos 1000 viven de la extorsión. Entonces, usted los obliga a que extorsionen más. Así que, por lo tanto, nuestra reconfiguración estratégica es... ¿Cuántos viven de la extorsión? Todos los internos viven de la extorsión. Las maras, ellos gestionan ese dinero, producto de economías ilícitas, para cuidar a su gente que está interna. Ellos les compran ropa, ellos les compran alimentación, les compran medicamentos y se encargan de su familia. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Van a extorsionar más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No agarrar cantidad, atacar los nodos que sostienen las estructuras. Y para eso ya estamos desarrollando procesos metodológicos con sendos diagnósticos. Hay equipos de inteligencia que van a colaborar con la DAES para que el trabajo de ellos en los temas de investigación sea recurrente, permanente y de alta intensidad. Que haya una determinación total en los procesos de investigación. Que la instrucción es que si un caso le gestiona tener que invertir más tiempo, que lo haga. Que respetemos los procesos, que respetemos la dirección técnico-jurídica de los fiscales, pero sobre todas las cosas, que trabajemos con un plan, que ese plan estratégico se cumpla y que si tiene que reconfigurarlo, lo reconfigure, pero que dejemos lo trivial por lo esencial. Ahora mismo ellos están ya desarrollando con las direcciones de planeamiento y operaciones su modelo operacional, que tiene que buscar el desarraigo total de las estructuras que extorsionan. Hacia ahí tiene que caminar, hacia ahí tiene que apuntar y hacia ahí todos vamos a hacer una interconexión de apoyo total. O sea que la DAES no va a estar solo en su operación, va a tener todo el apoyo de la estructura, del sistema de sistemas que es la Policía Nacional. Aportando, y el tema operativo indudablemente lo tenemos claro, así como lo establece mi comisionado Oseguera Mas, pero también vamos a tener que ir más allá, fortalecer los lineamientos multisectoriales de las demás instituciones. El proceso penal es fundamental para lo que es evitar la impunidad. Y obviamente el fortalecerlo, ver esos detalles tanto de forma y de fondo va a ser fundamental para que en realidad esto sea un éxito. Y obviamente también fortalecer el tema del sistema penitenciario. Dicen que le van a dar todo el apoyo. ¿Qué necesita con urgencia? Bueno, de momento ahorita estructurarla de manera en cuanto a aspecto administrativo, de momento tenemos que formar lo que es la dirección con las competencias del personal, con las competencias adecuadas. Obviamente, posterior a eso, tengo la misión de estructurar la parte operativa, organización operativa, y luego visualizar lo que es la inversión en aspectos de control a través de tecnología. Yo creo que es fundamental y pues darle viento también a los recursos que tenemos. Actualmente la inteligencia y la investigación va a ser fundamental que nosotros demos detalles. Estoy comprometido a estar vigilante de todos esos procesos y obviamente darle ese mecanismo profesional, legal y transparente que necesita para que esto sea un éxito. Sobre eso, usted que manejó bastante lo de tránsito, me dice Glenn, la estrategia de seguridad en este país parece ser poner un operativo de la policía seguido de un operativo del ejército para trazar al ciudadano común. No, sí, definitivamente. Nosotros, cuando yo recién vengo de tránsito y con mi comisionado Morel... No, es que la gente ahí somos, y lo que él dijo hace poco, hay veces que medio chiman un carro y se están peleando, sí. Y hay una gran cola. No, definitivamente, es un detalle. Yo con mi comisionado Morel hacíamos eso y tratábamos de que las unidades operativas que estaban con funciones netamente de seguridad tratasen de darle una prioridad a lo que es el movimiento vehicular. Incluso si usted como tránsito requiere una persona simple y sencillamente porque me cometió una falta y no lo hace de una manera diligente, genera ese conflicto vial. Producto obviamente de la densidad vehicular que existe en la ciudad, pero todos esos detalles indudablemente generan el aspecto crítico en el tráfico, pero igual también la conducta del ciudadano. Nosotros falta una cultura de vialidad y a veces también un mecanismo automatizado de sanción que en realidad el ciudadano se sienta presionado para comportarse adecuadamente al momento que va detrás de un volante, ¿verdad? Pero cambiar la legislación también. Sí. Es decir, aquí nosotros le estamos haciendo el trabajo a las aseguradoras. Es decir,
Alguien que tiene un seguro espera hasta que llegan los servicios de tránsito para irse, aunque sea, como dice usted, un chimoncito. Sí, pero es que parece que las aseguradoras han dicho que no pueden mover el carro. Entonces tenemos que cambiar la normativa, que la policía solo tome datos de los accidentes graves, con lesionados y muertos, como en otros países. Y no solo estar atendiendo estos asuntos que deben ser atención entre partes. Y para eso debemos tener todos un seguro. Dice aquí Norman Sierra, buen día, excelente panel. No sé qué tan cierto es que el ejército y la policía tienen diferencias y no pueden trabajar como un solo equipo. Sin embargo, es conocido por todo el mundo que Honduras tuvo un giro. Nosotros como país tenemos dos cárteles, el de Jalisco y el de Sinaloa. Nuestra Honduras evolucionó de ser un país de paso de distintas drogas hacia país productor. Tanto la policía como el ejército saben dónde están ubicados los delincuentes, mareros y los mal llamados toros. Creo que es un bueno que limpien por dentro la institución, pero eso es un proceso, no debe dilatar, debe agarrar a los que ponen y empezar un proceso de limpieza enérgico para el país. Yo creo que el tema de la cooperación entre policía y Fuerzas Armadas ha sido un tema que ya lo hemos mostrado. Nosotros mismos, los que estamos aquí, creo, somos parte o fuimos parte de las Fuerzas Armadas. En mi caso particular, yo tuve la oportunidad de estar integrado con los colegas de las Fuerzas Armadas durante mi último año de formación académica. Entonces tenemos una muy buena sinergia, muy buena relación. Sí, no puedo decir que no han habido diferentes puntos de vista en diferentes momentos, producto de celos profesionales, pero aquí no estamos para darnos ese lujo. El Estado de Honduras ha decidido que va a emplear todos los recursos que tiene a su disposición, y entre ellos incluye las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, las unidades de investigación y de inteligencia del Estado. ¿Para qué? Para poder contrarrestar juntos esta ola criminal que nos está afectando. Y ya hay una decisión al respecto. Estamos en jornadas de planificación conjunta con las Fuerzas Armadas para poder echar a andar la Agencia Nacional contra el Crimen, que va a tener unas facultades de intervención y de investigación rápida para poder disminuir los índices que hasta el momento hemos tenido. Señor ministro. Sí, señor, y ya estamos en operaciones conjuntas. Ya estamos en los municipios del sur de Lloro. Ahí tenemos presencia, operaciones combinadas. Tocoa. Sí, ahora mismo en Tocoa, en el último evento de Rigores, ahí tenemos una presencia fuerte. Nos han apoyado también en este tema relacionado con el tema de Corinto. Recibimos un apoyo muy fuerte. Dentro de las ciudades más importantes también, cuando hacemos la petición, ellos nos apoyan. Y estamos, tal como lo decía el señor ministro, mi general, en el tema de sendas planificaciones. Estamos trabajando de manera muy concienzuda para que la toma de decisiones sea la mejor. Mi comisionado, el caso mío es al contrario suyo, señor. Nosotros tenemos muy buena relación con las Fuerzas Armadas porque mi primera formación es militar. Yo fui parte de la integración de las academias en el 93 y pues prácticamente todas las promociones cercanas, 33, 32, 31 y 30, fueron superiores mías. Tenemos un acercamiento muy bueno y a través del tiempo creo que la mística, la doctrina, tanto de la militar como de la policía, ha sido la misma. Si nosotros venimos de ella y pensamos casi igual, pues, y tenemos ese acercamiento de amistad y compañerismo igual que el de la policía. Y como dice mi comisionado, tal vez algunos desaciertos en cuanto a ser los profesionales, pero pues en términos generales nuestra relación es pues casi de hermandad, porque tenemos casi la misma visión respecto al compromiso con el Estado. Pregúntele a Molina, ¿qué diferencia tendrá con la DIPANCO esta nueva institución? La diferencia operativa será, por ejemplo, que la DIPANCO tenía facultades operativas tácticas. Nosotros no vamos a tener facultades operativas tácticas. La otra diferencia es que la DIPANCO andaba de un cierto tipo de uniforme no estandarizado a la institución. Nosotros pues sí vamos a andar estandarizados con nuestra institución en el tema de la uniformidad, ¿verdad? Obviamente que los equipos de inteligencia harán sus funciones correspondientes, pero nosotros simple y sencillamente no, esos son los detalles grandes en cuanto a ese sentido, y pues después la estructura va a depender del liderazgo que nosotros le imprimamos a lo que es a esta división para que se sigan lo que está diciendo tanto el señor ministro como mi comisionado Cedra Más, se sigan los procesos muy detalle
y tratar de que cada uno de los elementos haga sus funciones en pro del bienestar de la población hondureña, apegados a derecho y obviamente de manera transparente, y cualquier situación irregular en el proceso, poder detectarlo y neutralizarlo inmediatamente. ¿Qué ha pensado de esos que se dedican a hacer indumentaria policial y militar para asaltar y cometer delitos? Bueno, ¿Han agarrado alguna vez a alguien? Sí, claro, en múltiples circunstancias. Yo creo en el deber de nuestra carrera. Nosotros hemos capturado un montón de personas que utilizan indumentarias para realizar este tipo de situaciones. Obviamente, yo creo que nosotros como institución debemos de tener algún tipo de mecanismo de control en cuanto a la indumentaria. No es una tarea fácil decir no voy a encontrar un uniforme, claro, ¿verdad? Es algo prácticamente lo elaboren, ¿no? imposible. Lo puede elaborar cualquier persona, lo puede cualquier persona que se dedique a ese tipo de situaciones lo puede hacer. Lo único que hay que ser contundentes para lo que es la aplicación de la ley al momento de identificarlos. Ahorita tenemos una oportunidad. Una de las reformas del Código Penal ya no solo penaliza el uso del uniforme o de una ropa o una, digamos, pertrechos similares a los de la Policía y las Fuerzas Armadas, sino la simple tenencia. Es decir, antes nosotros podíamos arrestar solo a aquel que andaba en uso de uniforme para cometer un delito. Ahora, aunque él ande en el carro o que lo tenga ahí guardado, se penaliza. Entonces ahora tenemos más facilidad para poder perseguir esa conducta que es considerada ilegal. Y se persigue también no solo el original, sí, sino que el que tenga... Que lo hayan confeccionado. Que lo hayan confeccionado, sí, es correcto. Entonces, eso se convierte en una oportunidad. No, mejor no me digan. Les iba a preguntar qué seguridad había en el que oficialmente la policía pedía. Sí hay. No me digan. Sí hay tecnología. ¿Cómo va a evitar que la nueva institución termine enfrentando los mismos problemas de corrupción? La supervisión es fundamental, licenciado. Es fundamental el estar atento a los procesos. Miren, nosotros en el devenir de nuestra carrera conocemos perfectamente cuando una persona puede ser objeto de una investigación. Y entonces... yo al señor ministro y al señor director en su momento pues le haremos unas propuestas en cuanto al tema de control que va a ser tratar para tener un poquito de mayor de supervisión con los elementos que van a estar diseminados a nivel nacional en cuanto a la división que nosotros me dieron la responsabilidad de poder comandar. Insistirle, Raúl, los transportistas seguimos denunciando cobros de impuestos de guerra. ¿Por qué el flagelo no se ha podido combatir, no se ha podido cortar de raíz? Yo creo que hay un tema ahí también de falta de, digamos, de herramientas jurídicas. Actualmente acaban de haber unas reformas en el Código Penal y en el Código Procesal Penal que nos va a permitir poder tener mayor capacidad de aplicación y de sanción. En este sentido, yo creo que con la reforma más la reestructuración que estamos haciendo interna y la aplicación de otras normas que no lo hemos mencionado, que es el de las asociaciones terroristas, vamos a reducir la cantidad de grupos que están extorsionando. Amplíeme eso. ¿Quiénes caben ahí en asociaciones terroristas? Bueno, según la reforma al código, una estructura criminal de mara o pandilla que sea declarada como tal por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, una estructura de narcotráfico nacional o internacional que tenga gran capacidad de violencia, que controle territorios o que tenga sometido cierto segmento de la población y que sea declarada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad como tal. De igual forma, estructuras de bandas organizadas dedicadas al secuestro que provoquen terror en la población. Hay una serie de elementos que son los que caracterizan este tipo de asociaciones, que ya lo establece el código, y entonces la reforma lo que ha hecho es ya considerar la asociación terrorista no solo con fines políticos, sino a toda aquella estructura criminal que tenga capacidad de someter cierto segmento de la población, cierto territorio o cierto grupo vulnerable como los transportistas, y que los tengan bajo esa situación de terror y producto de las amenazas intimidantes. Entonces, en ese sentido, esta nueva normativa nos va a permitir ya no solamente perseguir por aquellos elementos que cometieron el delito de extorsión, sino aquellos elementos que forman parte de una estructura que es considerada asociación terrorista. Pregúntele si solo con denuncia se puede combatir la extorsión. No. La extorsión es un delito de orden público y simple y sencillamente con que la autoridad tenga conocimiento de tal, debería iniciar las diligencias de persecución penal.
No obstante, en la práctica ha sido como muy común de que los investigadores requieran de la participación del afectado para poder acreditar la noticia crímenes o inclusive para poder acreditar fehacientemente la prueba durante el juicio. Entonces, las mismas reformas ya nos da oportunidad de que no necesariamente tenga que comparecer el afectado a las diferentes audiencias, porque a veces pasaba, denunciaba el hecho, cuando ya se capturaba la estructura, ya no iba a las audiencias digamos, de judiciales y quedaban en libertad. Entonces ahora van a haber una serie de instrumentos para poderles tomar declaración más bien anticipada a los afectados o a través de medios tecnológicos. Eso es una ayuda, pero aunque no haya participación de uno de los afectados o víctimas del delito, la Policía Nacional a través de esta nueva unidad va a poder documentar e investigar de manera autónoma el delito. Licenciado, sí. Me gustaría aportar un poco con su última pregunta, y es que repetir nuevamente que este es un momento cumbre en el tema de seguridad y sobre todo en la persecución del tema relacionado con la extorsión y esos delitos conexos que desarrollan las pandillas. Eso significa también que vamos a pedir la colaboración de todo el rubro de transporte. Tenemos que estar concatenados todos. Por ejemplo, temas vitales, la certificación de puntos de taxis, terminales de buses, conocer esa membresía, que nosotros sepamos quiénes son los que están ahí, que haya una colaboración de ese grupo mismo para que nosotros podamos inferir que estas personas que están ahí no van a estar colaborando con la extorsión. Y eso incluso se convierte en una capa de protección para ellos. Cuando alguien quiera ingresar a ese mundo, no lo vamos a permitir porque nosotros lo vamos a revisar. Ese proceso de certificación, que es un proyecto que ya data de varios años, que va a venir a protegerlos a ellos. Por eso yo repito, este es un momento cumbre, las reformas nos van a permitir una persecución fuerte a estas estructuras, por lo tanto la oportunidad de desarraigo estructural criminal es una realidad en este momento. ¿Qué respuesta le dan los transportistas, taxistas, dueños de buses? No, vamos a trabajar de la mano. Yo tengo mucha relación con el transporte. Yo incluso tuve la oportunidad ayer o antier de estar platicando con un dirigente muy importante en el transporte y yo creo que la visión, como está diciendo mi comisionado José Más, de ese proyecto va a ser fundamental. Y ellos tienen que cooperar, porque a veces la infiltración de muchas personas en lo que son los servicios que ellos prestan genera lo que es la fuga de información que de una u otra forma los amedranta a ellos. Y muchas veces ellos incluso el involucramiento en ese tipo de... Solo un refuerzo, una familia que yo conocí, se metieron, denunciaron y después tuvieron que ir para El Salvador. Estaban amenazados. Desplazamiento. Pero la situación es el censo. Yo creo que con el censo nosotros podemos mantener un control aún mayor y obviamente el estar atento a lo que es la actividad dentro del rubro va a ser fundamental para que nosotros nos ataquemos con contundencia. ¿Quién va a supervisar el proceso de evaluación y pruebas de confianza a los agentes reasignados, a los que se van a quedar? La unidad de confianza de la policía. Sí, tenemos una unidad, una gama de profesionales con certificados estandarizados que se llama Centro de Credibilidad y Confianza de la Policía Nacional. Son un grupo de profesionales de toda la gama. De acuerdo a la especialidad, así está constituida esta unidad. Son gente certificada internacionalmente que nos va a permitir a nosotros tener un producto estandarizado de calidad que no lleva ninguna duda de su efectividad, de su eficacia, y posterior a eso, todo el estamento de la autoridad policial tiene que estar incorporado, comprometido, para que ninguna fisura nos pueda afectar este proyecto y que al final podamos realizar esa transformación que aspiramos en este momento. ¿La tenencia de armas de parte de la población civil es grande? Sí, es parte de la cultura, creo yo, hondureña. Esto es bastante influenciada por la misma cultura regional. En la cantidad de conflictos que han habido en la región, casi todas las poblaciones de Centroamérica somos muy propensas a tener armas. Yo creo que si le pregunta a cada hondureño, en cada familia mínimamente hay una persona que tenga un arma, ya sea legal o ilegal. Y eso pues hay que organizarlo, hay que reglamentarlo,
hay que promover de que la mayoría de las armas estén registradas para poder tener un universo de comparación en caso que ocurran delitos. Yo creo que en vez de limitar la tenencia de armas, lo que tenemos que limitar o mejorar son los sistemas de control para poder tener mayor capacidad de poder registrar la mayor cantidad de armas posible. Y aquellas que sean ilegales, por ser enérgicos y aplicar la ley. Ya establece el Código Penal las penas para la aportación ilegal de armas. ¿El occidente de Honduras cómo está en ese sentido? Mire, todas las zonas que fueron contaminadas por el narcotráfico tienen una alta cantidad de equipos y armas de fuego en su poder. Todos podemos observar la capacidad de violencia con que se ejecutó este hecho criminal en rigores. Solo en las 2 escenas donde ocurrió este hecho, se levantaron 931 casquillos de diferentes armas de fuego, entre ellas AK-47, M16, que usa 5.56, 45 milímetros y 9 milímetros. Todas esas armas, la mayoría de ellas son prohibidas. Sin embargo, están en poder de esos grupos, entre comillas, campesinos, que no son más que estructuras criminales gobernando ciertos grupos o liderando ciertos grupos de campesinos para explotar, digamos, irregularmente las frutas o las plantaciones de palma africana que están en producción. Se me vino a la mente un policía que enfrentó gente en Olancho. ¿Se acuerdan el video de unos carros? ¿Qué piensa de eso? Bueno, que esto es una situación que pasa a diario en muchas regiones del país. Lamentablemente, ciertas estructuras criminales con altos niveles de violencia andaban impunemente caminando por diferentes calles y especialmente en las zonas rurales y en algunos casos, como en zonas urbanas, como la ciudad de Catacamas. Creo que hay toda una cultura alrededor de el imaginario social que tienen los olanchanos en general, pero la población hondureña también, y especialmente las de estas zonas de los municipios colindantes del norte de Olancho, que han tenido bastante, digamos, actividad con armas. Igualmente pasa en la zona del Bajo Aguán, igualmente pasa en la zona del occidente del país, donde hay como bastante aceptación por ese tipo de prácticas. Y si usted ve, hay muchos videos en redes sociales donde los jóvenes salen exponiendo armas de fuego y las personas aún menores de edad, sin capacidad legal de portar un arma, exhibiendo sus armas. Creo yo que ahí cabe también la posibilidad de regular un poco ese tipo de publicaciones, porque también eso se ha vuelto como una cultura armamentista en el país. ¿Hay indicios de la masacre en Trujillo, Colón? Claro, claro que sí. Tenemos ya varios equipos trabajando en diferentes áreas. En este momento se están desarrollando exhumaciones de cadáveres que no fueron periciados adecuadamente y estamos colectando todos los indicios y también ya se tienen bastantes indicios de quiénes son los autores materiales de ese evento. ¿Los enfrentamientos por tierras ahí? Sí, lamentablemente esto ha sido una historia vieja. Sí, ya como lo hemos hablado, son estructuras criminales que antes querían tener un control territorial sobre cierta zona que era explotada por las industrias extractoras de palma, que tomaron fincas y que se hicieron de ciertos controles para poder dominar tanto la red de carreteras donde usaban o traficaban con drogas, pero que también le servía para promover la explotación ilegal de palma en estos sectores. Actualmente hay más de 20 fincas tomadas en solo el Bajo Aguán y otro tanto en Atlántida y hasta en Cortés. Varias de las estructuras criminales que se han neutralizado, como el caso de la Cleibona, una banda criminal que tenía atemorizada a toda la gente del sur de Choloma, era prácticamente parte de una estructura de recuperación de tierra. Igualmente hay sendas estructuras en diferentes sectores del país. Entonces la idea es neutralizar, en Lloro también, la zona de Olanchito, en el mismo, es que esto ha habido como unas, digamos, son estructuras híbridas, que primero se dedicaron a narcotráfico, muchos de ellos eran miembros de seguridad de estructuras de narcotráfico, pero que ahora, con la ausencia de este tipo de mercancías, están incursionando en otras áreas como el control de
de los grupos que han estado en posesión de fincas invadidas, pero también han hecho otros delitos como homicidios. Muchos de estos actores son sicarios que son contratados por diferentes estructuras criminales para ir a cometer delitos a otro lado. También son personas que tienen capacidades de poder ejecutar secuestros y son personas que tienen armas y tecnologías que utilizaban para proteger embarques de droga y que ahora están utilizando para cometer otro tipo de delitos de criminalidad organizada. Bien, voy a la última pausa, luego vengo con las conclusiones de mis invitados. Bien, voy a la despedida del programa. Voy a iniciar con el comisionado Daniel Molina. Él es el director de la División Anti-Extorsión y Asociaciones Terroristas DAET. Su mensaje, comisionado, al pueblo hondureño, y le deseo lo mejor en este nuevo cargo. Bueno, agradecerle a usted la oportunidad y decirle al pueblo hondureño que esta responsabilidad que han confiado mis superiores, pues lo tomo con mucho compromiso, el deseo de brindar todas mis capacidades para que la misión se cumpla. Estamos comprometidos para que la población hondureña atacar este flagelo que tanto afecta a toda la sociedad hondureña y obviamente dar resultados positivos. Bien, muchas gracias. El director de la Policía Nacional, el general Rigoberto Oseguera Mas. Muchas gracias, licenciado, por esta oportunidad. Quiero aprovechar para hacerle un llamado a nuestro pueblo hondureño, que aquí están autoridades comprometidas con capacidad, con eficiencia, con eficacia y también con transparencia, pero que tenemos un momento cumbre para transformar la seguridad de este país. Y es nuestro pedido la colaboración de todo nuestro pueblo. Cuidemos a nuestros hijos, que en vez de que tengan un arma en sus manos, estén en el colegio, estén participando en un deporte, porque la única manera que podemos mejorar esto es nosotros, el pueblo hondureño, decidirlo y hacerlo. Es mi llamado y estamos aquí para colaborar, comprometidos con la misión. Gracias. Cerramos con el señor ministro de Seguridad del país. Ministro. Bueno, agradecerle en primer lugar la oportunidad, decirle al pueblo hondureño que no solo estamos hablando de una simple reestructuración administrativa de la policía, estamos construyendo un nuevo modelo de seguridad que nos va a permitir ser más efectivos con la extorsión, contra las pandillas, contra toda estructura criminal que ha puesto violencia y criminalidad a nivel nacional, pero también que estamos comprometidos con la transparencia institucional, para lo cual hemos creado una serie de controles administrativos y operativos que nos van a permitir tener una policía más transparente y más cercana, pero sobre todo más efectiva en el combate al delito. Gracias al ministro Gerson Onán Velázquez, general en condición de retiro, ministro de Seguridad. Esta mañana hemos detallado las acciones que está haciendo el gobierno de la República y el Ministerio de Seguridad en beneficio de la población. Todos queremos que le vaya bien al Ministerio de Seguridad y a la policía. No solo de este gobierno, sino de todos los que están por venir y los que han pasado, pues ojalá hayan hecho cosas buenas, no solo malas. Buenos días, que estén bien. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.